Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a estar preparándonos, ¿sí? Hoy hemos convocado ayuno y hemos convocado ayuno dentro del contexto de lo que hemos estado compartiendo. Y yo le pido a mi querida Sofi que ponga ahí en la pantalla Juan 10:10, que es un texto conocido por muchos, pero por otros todavía van a estar allí un momentico. Les voy a pedir que se queden paraditos un momentico esperando hasta que les dé la orden para que puedan proceder. Juan 10:10. Hemos dicho que tenemos un enemigo. Hay una palabra que alguien usó una vez que decía, tenemos un enemigo formidable. Es decir, que no es cualquier enemigo. Un enemigo que pelea por su vida. Él batalla por usted. Él batalla para, cuando no somos hijos de Dios, Él batalla para que nosotros no lleguemos a convertirnos, a ser salvos. Pero luego que ya somos salvos, hemos aprendido que Él sigue batallando. Primero para hacernos retroceder, apartarnos del Señor otra vez, que apostatemos, se dice, apostatemos de la fe. Pero también si no logra que caigamos en apostasía, pues va a querer neutralizarnos para que no vivamos una vida de adoración, neutralizarnos para que no podamos servirle. Entonces va a buscar todas las maneras habidas y por haber, e inclusive si se le da la oportunidad, él va a buscar matar a la persona. Sí, va a buscar matar a la persona. Y allí es donde nosotros tenemos que despertar, y allí es donde nosotros no podemos quedarnos inertes. Allí es donde nosotros no podemos estar relajados. Allí es donde nosotros no podemos andar descuidados. No quiere decir eso que usted tiene que andar a toda hora asustado. No quiere decir eso que usted no va a tener un día de tranquilidad. Porque entonces la vida se nos volvería a cuadritos, como dicen por ahí, se nos volvería a cuadritos. Pero no, es saber tener claro quiénes somos. Es saber tener claro el lugar que ocupamos. Y es saber tener claro la autoridad y el respaldo que tenemos del Señor. Y actuar y vivir en esa confianza. ¿Sí? Actuar y vivir en esa confianza. Y de muchas formas va a atacar el enemigo. Y ahí es donde conocemos el concepto de las ataduras. De las ataduras. En el contexto cristiano hay que diferenciar ataduras de maldiciones. Y sobre todo de maldiciones generacionales. Hay que diferenciarlo. Las maldiciones generacionales vienen a raíz de los caminos o las líneas, le llamo yo a eso, las líneas de iniquidad que se han establecido en una familia. Línea de iniquidad son aquellos pecados comunes en una familia. Y usted llega, yo creo que ha conocido familias donde uno se queda aterrado, que cada uno tiene algún vicio o alguna cosa rara, ¿no? Alguna cosa rara. Entonces, a veces la familia no necesariamente venía con eso desde más atrás, pero alguien, un papá, una mamá, pudo introducir a una nueva línea familiar una línea de iniquidad. Entonces, supongamos, se casa una pareja y de pronto, valga el ejemplo un poquito pesado, pero valga, y de pronto todo estaba muy bien hasta que el papá le dio, digamos, por manosear o por abusar de una de las hijas, o de los hijos también, o inclusive las mamás. Ya sabemos que las mamás pues están abusando también de los mismos hijos. Entonces en ese momento que eso sucede, ya se introdujo una línea de iniquidad a la familia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se introduce una línea de iniquidad, eso quiere decir que a partir de ahí va a empezar a funcionar y a manifestarse en esa familia esa línea de iniquidad. Y ahí es cuando viene que papá, que el hijo, que el nieto, que tal. Entonces están haciendo lo mismo.
Así a veces no se les descubra. Esta semana escuchaba de un abuelo que decía, la abuelita, la esposa decía, un gran esposo, un tierno abuelo, pero un violador en serie, oculto, sin que nadie supiera, un violador en serie. Y entonces se introducen líneas de iniquidad y esas líneas de iniquidad siguen manifestándose hasta que llega y sucede el rompimiento de esa línea de iniquidad. Entonces nosotros rompemos con la línea de iniquidad cuando nacemos de nuevo. ¿Me está escuchando lo que dije? El rompimiento de las líneas de iniquidad es cuando usted nace de nuevo. Por eso Jesús a Nicodemo, el religioso, mientras que el religioso estaba hablando con aire de igualdad con Jesús, porque también le llama rabino, como quien dice, no, pues somos del mismo nivel, tú eres maestro, yo soy maestro, bueno, somos. Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo y si no, no verás el reino de los cielos. Lo cogí y le tapó la boca de una sola. Sí, lo cogí, ¡pa! Mientras que el otro estaba chicaneando, lo cogí, ¡tin! Le tapó la boca. Si usted no nace de nuevo, no va a ver el reino de los cielos. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Haga lo que haga, pague lo que pague, dé las ofrendas que dé, haga los pactos que haga, eso no se rompe de otra manera. La única manera de romper con la línea de iniquidad, igualmente con las líneas de maldiciones que vienen a causa de esa iniquidad, la única manera de romper con eso, entonces viene siendo el nuevo nacimiento. Así que si usted quiere, si usted ve que algo pasa en su vida y en su familia, y usted sabe, usted no puede responder por sus hermanos. Oiga bien esto que le voy a decir. Usted no puede responder por sus hermanos, por sus familiares, ni siquiera por sus padres usted puede responder. Esto es un asunto suyo únicamente. Ahora es distinto que cuando usted ya toma una decisión clara y usted se rinde al Señor, reconociéndolo como su único y suficiente Salvador, pero también reconociéndolo como el Señor en su vida ahora, a partir de usted se rompe esa línea familiar. Ahora, usted puede ser bendición en su casa, porque a través de lo que Dios está haciendo en su vida, usted llega a ser luz para su casa. Y al ser luz para su casa, entonces Dios va a sacar a otros de las tinieblas a la luz. Y usted va a ver entonces que papá ya creyó. Entonces ya viene alguien de autoridad sobre la familia a romper una maldición, ¿sí?, tradicional o familiar, y a romper una línea de iniquidad familiar. Se convierte mamás, ya se convierte el otro hermano. Entonces cada uno va tomando su lugar porque esto es personal e intransferible. Pero el que ya es libre, lo que hace es interceder por la familia. El que ya es libre es permitir que el Espíritu Santo le use con palabra, con testimonio. Entonces el que ya es libre cumple una función de ser ese rayito de luz en medio de la oscuridad que tiene esa familia. Entonces a través de ese rayito de luz que viene siendo usted, o en su casa de pronto fueron sus papás, o en su casa de pronto fue un hermano o alguien, especialmente cuando es alguien de autoridad en la familia, es muy importante. Porque cuando hay alguien de autoridad, esa persona ya tiene un respeto ganado y Dios usa eso para poder establecer el reino de los cielos en esa casa. Amén. ¿Me hago entender? Entonces yo no me hago romper líneas familiares de mi papá ni de mi mamá porque no tienen que hacerlo ellos. El Señor tiene que llevarlos, pero a partir de mí, si rompo esas líneas y establezco una nueva cadena. Se rompió esa cadena tradicional y ahora establezco una nueva cadena o una nueva cadena de bendición. A partir de mi vida en adelante, entonces ya mi hogar, en eso tengo que ser muy cuidadoso. Porque nomás anoche hablaba con alguien, vas a establecer un hogar o quieres establecer un hogar con una persona. Pero si quieres establecer un hogar donde Jesucristo, donde pueda vivir en bendición, pues tienes que darle el lugar que le corresponde a Jesucristo.
¿sí? Entonces ya uno bajo la guía del Espíritu, ya selecciona con quién se casa, cumpliendo los reglamentos divinos para no casarme en yugo desigual, porque si yo me caso en yugo desigual, ya me estoy casando con una pelea. Yo me caso en yugo desigual y ya me caso en una pelea. Porque el yugo desigual no consiste si tú vas a la religión católica o si vas a la evangélica. Ahí no está el problema. El yugo desigual está en con qué espíritu está unido tu espíritu. Ahí está el yugo desigual. ¿Con qué espíritu está unido el espíritu nuestro? Porque está el papá de las tinieblas, el que sembró la semilla de iniquidad desde el huerto del Edén. Pero está el papá de la luz, que nos lleva al nuevo nacimiento y que ahora, al liberarnos, nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, que nuestro espíritu se une al Espíritu Santo. Entonces, esa semilla de iniquidad que había plantado el enemigo, que por herencia se multiplicó hasta llegar a los que nacen en este tiempo y siguen naciendo, ahí se cancela. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos nosotros siendo los instrumentos de bendición. ¿Sí? Entonces, si en la casa no se casaba la gente, ahora ya se casan. Comienza a ver un testimonio. Comienza uno a ver que ya la influencia se hace ver de alguna manera. Inclusive algo que pasa muy bonito, que yo lo he visto en varios casos, que cuando es una hija, un hijo que se entrega al Señor, pero de verdad, pues que ya no coge esto como un paseo ni como un juego, sino que lo coge en serio, llega a tener una posición en la casa de respeto. Ya los demás respetan. Si pasa con los compañeros, que cuando ya ven que uno es cristiano y arrean una madre, ay, perdóname, que discúlpame, ya hay un respeto hacia el cristiano porque ya le da pena. En la casa pasa lo mismo, empieza a verse. Entonces, tenemos que diferenciar eso de estas maldiciones que no se cancelan reprendiendo al diablo. Las maldiciones generacionales se cancelan creyendo en la obra de Jesucristo, de que Él se hizo maldito por nosotros. Jesucristo tomó el lugar de nosotros para el castigo. Maldito quiere decir separado para destrucción. Anatema o maldito, separado para ser destruido. Nosotros ya no estamos bajo esa carga de ser destruidos. Sobre nuestra vida ya no pesa castigo. ¿Quién lo cree? ¿Usted está esperando ser castigado por Dios? Entonces a usted le falta todavía tener la luz del evangelio. Porque el que la tiene clara ya sabe que Jesús se hizo maldito por usted. Y cuando se hizo maldito, ¿qué pasó? Todo el juicio de Dios cayó sobre él. Y Él cargó con su juicio para que usted ya no sea castigado, para que usted ya no reciba la sentencia a causa de los pecados. Amén. Entonces se cancela, eso no se cancela reprendiendo al diablo, que yo reprendo maldiciones generacionales. No, señor. Crea en la obra de Jesucristo, que con el castigo que Él recibió por usted, las maldiciones ya fueron castigadas en Cristo. ¿Me está escuchando? Que las maldiciones que pesaban sobre su vida ya fueron castigadas en Jesús. Y como las maldiciones son la sentencia de un juez justo, que es Dios, Él no le va a castigar otra vez por lo mismo. Ya la sentencia fue pagada. Y si vuelve y la cobra sobre usted, entonces es un juez raro, es un juez injusto. Por lo tanto, sobre usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, por la fe en Jesucristo, ya no hay una maldición que pese sobre usted. Y la causa de las maldiciones, que son los pecados, entonces nos dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido limpiados de todo pecado gracias a la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Y dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de ¿cuántos pecados?
de todo pecado. Entonces las maldiciones ya fueron castigadas en Cristo y los pecados ya son borrados por la sangre de Cristo. Y la semilla de iniquidad que se plantó en el ser humano desde el huerto del Edén ya es cancelada a partir de la muerte de Jesucristo. Esa es otra que uno no la quita reprendiendo al diablo. Reprendo semilla de iniquidad en mí. No, eso no se quita así. Eso se quita creyendo en lo que Jesucristo ya hizo. Y Él murió. Él no necesitaba morir si no hubiese una semilla de iniquidad que cancelar, porque con la sangre de Cristo Jesús ya se limpia todo pecado. Pero Él derramó su sangre hasta la muerte, porque al morir como nuestro representante, que quiere decir que Él nos incluyó en su muerte, es decir, yo morí con Él, entonces a mí se me aplica la muerte de Cristo para que mi espíritu sea liberado de la semilla de iniquidad, y al ser liberado quede en las condiciones apropiadas para que ahora sí se pueda unir con el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces siempre piensa en tres cosas: semilla de iniquidad, que es la fábrica de los pecados, la naturaleza inicua, la naturaleza pecaminosa. La naturaleza inicua produce pecados y los pecados acarrean maldiciones. Ya hay condenación a causa de la naturaleza inicua en el espíritu humano, pero aparte de eso se vienen una serie de pecados, y los pecados van a acarrear castigos en esta vida para la persona, situaciones. Y todos tres son cancelados, anulados, superados, no sé cómo más decirlo, por la obra de Cristo Jesús. Entonces cancela la semilla de iniquidad en su espíritu a través de la muerte, lava de todos los pecados por medio de su sangre, y le libra de toda maldición generacional a causa de haber tomado el castigo por usted. ¿Me estoy haciendo entender? Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, no estamos mirando hacia atrás, miramos hacia adelante. Y sabemos que hacia adelante todavía esta situación continúa. Alguien una vez me dijo, y se me paró en la raya, y oiga, no pude. Bueno, yo no pude porque yo no podía de todas maneras, pero como se bloqueó la persona, ni el Espíritu Santo le pudo bloquear ese pensamiento de que Satanás ya estaba destruido. No, Satanás ya fue destruido. Y se me paró en la raya. Mostrame donde la Biblia me dice que Satanás fue destruido. No tuvo un versículo que tuviera peso para decir eso. Yo le decía, en cambio, yo sí te muestro que Satanás no fue destruido. Satanás, según la profecía apocalíptica, nunca va a ser destruido, sino que va a ser echado al infierno por la eternidad. ¿Y la eternidad es cuánto? ¿Cuánto es la eternidad? O sea que va a estar en el infierno ¿hasta cuándo? No va a ser destruido. Ni los ángeles demonios tampoco van a ser destruidos. Ni las almas de los condenados van a ser destruidas. Lo que quiere decir que no van a ser desintegrados, en otras palabras. No van a ser desintegrados. Usted no es eterno desde la eternidad anterior. Usted comenzó a ser eterno desde que nació, desde que Dios le dio la vida. De ahí para allá usted es eterno. Usted ya no, su alma es eterna. Su alma es eterna. Por eso se habla de una condenación eterna a los que mueran apartados del Señor. Satanás no está destruido. ¿Qué fue lo que se destruyó cuando Jesucristo vino a la tierra y declaró consumado es, entregó su espíritu y murió? La simiente de Satanás. La simiente. Porque Génesis 3:15 dice claramente, cuando el Señor le habló a ese espíritu satánico que estaba incorporado, yo no sé si era una culebra como tal, bueno, o si era un chepito de ahora, un gota a gota, yo no sé si era un gota a gota o si era, pero en todo caso,
Cuando Dios le habló a la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre usted y la mujer. Ahora hay una mujer allí que no necesariamente tiene que ser una mujer como cualquiera de mis hermanitas, sino que esa mujer puede referirse al pueblo de Israel, de donde nació el Salvador. ¿Sí? Entonces ahí puede hablar de la mujer que es Israel, que dio a luz al Salvador. Amén. Entonces le advirtió desde un principio a Satanás: pondré enemistad entre usted y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de la mujer. Entonces mire que el conflicto comienza aquí arriba, ¿sí? Pero luego lo baja a las simientes de la mujer y de la serpiente. Y dice que la simiente de la mujer pisaría en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Qué pasa cuando se pisa la cabeza de la serpiente? Se muere. El machetazo no hay que dárselo por ahí al comienzo de la cola. Inclusive, usted le puede dar el machetazo a la culebra, porque he visto videos de eso, que cortan la cabeza de la culebra y de pronto la cabeza saltó, y cuando cayó, cuando venía en caída, se le clavó en la mano los dientes y mató a la persona, porque solo la cabeza, y venía y ¡trac!, le clavó el veneno. Pero si se le pisa, ¿qué sucede? Ahí ya no hay tu tía que valga. ¿Qué hizo Jesús? Tu tía, dice. Eso es muy paisa, ¿cierto? Eso es como muy de Pereira, ¿verdad? No hay tu tía que valga. Y entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Pisó la cabeza de la serpiente antigua cuando llegó hasta el Calvario, cuando subió a esa cruz y cuando murió sin haber cometido ningún pecado, habiendo agradado al Padre en todo, entregando su vida por nosotros. Amén. Denle un aplauso al victorioso. Señor de señores, al que vive para siempre, gloria sea su nombre. Entonces, para todos los que estamos aquí, si usted no ha nacido de nuevo, quiero decirle que todavía está en el problema. Si usted no ha nacido de nuevo, todavía está en el problema. Y si usted no ha nacido de nuevo, vuelvo y digo, no hay tu tía que valga, que un pastor, que un evangelista, que el que sea venga y le reprenda demonios. Ahí no hay. Ahí, ¿sabe qué es lo que dice Jesús en ese caso? Que lo que sucede es que cuando alguien no nace de nuevo, o no ha nacido, si no ha nacido de nuevo y se le practica liberación, dice la Biblia que eso funciona. Yo puedo reprender demonios en personas, de hecho se ha hecho muchas veces. Se puede reprender demonios en una persona que no es cristiana porque está atada por algo. Y sí, los demonios se van porque hay una autoridad que tienen que obedecer. Pero como la persona no ha nacido de nuevo y después no busca del Señor y no nace de nuevo, entonces dice la Biblia que lo que hacen los demonios es venir a asomarse. ¿Cómo está esa casa donde estaban viviendo? Y entonces, ¿cómo encuentran la casa? Vacía y limpiecita. Entonces él dice: ay, qué pesar que ya no podemos vivir ahí. ¿Qué dice? ¿Os como las hormigas o como las moscas que cuando huelen algo y van y llaman a toda la gallada? Una hormiguita ya olió que aquí hay azúcar, ¿y qué hace? Sale disparada a llamar, y luego usted ve un montón comiendo del azúcar. Igual los demonios. Llama a la bandola. Llama a toda la bandola. Y entonces dice la Biblia que la situación de esa persona que pidió liberación pero no nació de nuevo, viene a ser peor. Por eso no se le ministra liberación a cualquier persona, a no ser que quiera rendirse al Señor Jesucristo. Así que si usted no ha nacido de nuevo, mire lo serio de lo que estamos hablando. Mire lo serio de lo que estamos diciendo. El mundo está bajo condenación a causa de la simiente de Satanás en el ser humano. Ya está bajo condenación. Pero Jesucristo vino a salvarle. Vino a salvarnos. Es lo que Él hizo y es lo que nosotros hemos
aceptado para nosotros. Y esto es personal, usted tiene que hacerlo personal, usted tiene que reconocer Jesucristo. Qué linda esa canción que cantábamos ahora, ¿no? Yo no la había escuchado. Que se encarnó. Es aquel, esa canción. Sofía, ¿me ayudas con esa canción? ¿Me haces el favor? ¿Cómo se llama? Admirable. Admirable. Vamos a leer la letra ahora y más tardecito la vamos a entonar. Así lo llama la Biblia en Isaías, ¿no? A Jesús, admirable, consejero. Ahí le faltó Dios fuerte, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Perdona, no he terminado. Lleno de gracia y verdad. Bueno, listo. Sigamos. Él vio mi condición. No era nadie, o sea, yo. Me hizo uno de su pueblo. Siga, niña. Real sacerdocio, que es lo que venimos a hacer. Escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Luego dice, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Repite toda la imagen. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia, sufrió por amor, por amor. Hasta ahí llega. Esto es lo que nosotros debemos de creer. Esta canción es una confesión de fe. Es una confesión. Y si usted no lo ha creído todavía, bueno, lo ha escuchado y ha escuchado, tal vez ha simpatizado, tal vez le ha gustado el ambiente de la congregación, pero usted no ha declarado con su boca que usted reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Este es el momento para que lo haga. Y yo le pido a todos que cerremos nuestros ojitos en este momento. Y la iglesia que ya es consciente, la iglesia sabe que este es el momento de los más importantes de la guerra espiritual. Cuando se presenta el evangelio y cada persona es confrontada con la necesidad de reconocer a Jesús, esta es la batalla espiritual más importante y más fuerte, porque es la acción del Padre de sacar a una persona de las tinieblas y trasladarla al reino de su amado Hijo. Eso es lo que sucede cuando oímos, creemos. Eso es lo que sucede. Dice la Biblia que te saca de las tinieblas, del principado de las tinieblas, o la potestad, dice, la potestad de las tinieblas, y te traslada al reino del amado Hijo de Dios. Esa es la redención, esa es la salvación. Sea usted jovencito, sea mayor, esa es la redención. Hay poder en el nombre de Jesús en este momento. Hay poder para que toda mente que está en este lugar, que ha venido recibiendo y recibiendo, pero encuentra todavía un bloqueo, en el nombre de Jesús en este momento se rompe todo bloqueo mental. Se rompe todo bloqueo mental, fortalezas mentales, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Se rompen fortalezas mentales. Cierra tus ojitos. Deja que el Señor esté obrando allí. Inclusive las personas que llevan tiempo. A veces no hemos tomado una decisión seria por el Señor y esto que estamos hablando es muy serio. Si no lo has hecho todavía, hazlo conmigo en este momento. Repite: Dios creador de los cielos y la tierra, tú me creaste para ser tuyo y para llegar a ser tu hijo. Pero por herencia, Señor, nací en el lugar equivocado. Nací del lado de las tinieblas, por esa semilla de iniquidad que se plantó en el espíritu humano y que se multiplica vez tras vez en cada nuevo nacimiento. Hoy reconozco, Señor, que necesito de tu salvación. Necesito ser rescatado, rescatada para entrar en comunión contigo y que se cumpla tu propósito en mi vida. Que se cumpla tu propósito en mi vida. Que yo venga a ser tu hijo o tu hija. Por eso en este momento
Yo reconozco que tú enviaste a Jesucristo, que el verbo, que es la palabra, que es tu intención, se hizo carne en la persona de Jesús. Yo reconozco que Él pagó cargando sobre sí mis maldiciones, pero también Él borró con su sangre todos mis pecados, y Él murió para que yo sea liberado de esta semilla de iniquidad. Hoy reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero también me rindo ante Él, reconociéndolo como el Señor de mi vida, reconociéndolo como la máxima autoridad sobre mí. Hoy declaro que su obra fue para mi salvación, pero también hoy declaro que su señorío sobre mi vida me hace parte del reino suyo, me hace parte de su reino. En esta hora te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que habiendo obrado la liberación, que es un milagro instantáneo, esto es un milagro instantáneo, que habiendo obrado la liberación, ahora, Señor, me recibas como tu hijo, como tu hija. Me adoptes, Señor. Me des de tu espíritu, que mi espíritu se una a tu espíritu, que quede sellado, sellada como propiedad tuya, Señor. Quiero caminar contigo el resto de mis días. Quiero caminar contigo el resto de mi vida, Señor. Me prendo de tu mano, me prendo de tu espíritu para no fallar más. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Hay alguno que haya hecho esta oración en esta mañana? ¿Alguno hizo esta oración declarando el Señor? Inclusive, como decía, no importa que sea viejo o antiguo, a veces nos toca reafirmar lo que creemos, porque de pronto no lo hemos tenido claro y el Señor cada día nos da más claridad. Amén. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Después de que declaramos nosotros esta verdad, entonces seguimos hacia adelante. Y cuando seguimos hacia adelante, todavía, como leíamos el texto ahora, como Satanás vino para hurtar, matar y destruir, él va a buscar la oportunidad. Y ahí es donde usted y yo no podemos darle oportunidad. No podemos. Entonces, nuestro caminar como cristianos es mirar hacia adelante. Miramos hacia adelante. Lo pasado ya quedó solucionado. Amén. No nos carguemos con lo pasado. No nos carguemos con lo pasado. Por eso vamos a tomar la Santa Cena y voy a pedirle a Sofita, por favor, que me ayude con Efesios 2, versículos 10 hasta el 15. Y voy a pedir a mis hermanos que por favor repartan los elementos de la Santa Cena a todos los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a entonar esta canción de Admirable. Vamos a entonar esta canción de Admirable mientras que se reparten los elementos. Todos debemos estar bautizados ya. Todos deberíamos estar bautizados. Y el que estaba bautizado no debe quedarse sentado. No debe de decir, no, es que yo, no. Mire lo que acabamos de enseñar. Para usted, la obra de Jesucristo ya le solucionó su condición. Amén. Amén o no amén. Le solucionó su condición. Y si de pronto tiene algo en el momento, si tiene algo en el presente que debe de ser tratado, presénteselo al Señor. La misma palabra lo dice claramente: hijitos, no pequéis. Ese es el deseo. Decía alguien, eso es como la utopía, pues ese es el sueño dorado. No pequen. Vivan sin ningún pecado. Pero luego dice, pero si pecáis. ¿Por qué dice que pero si pecáis? Porque va a ser lo más posible. De alguna manera la vamos a embarrar en esta humanidad.
Porque no siempre le estamos dando libertad al espíritu. A veces tristemente le damos libertad al espíritu y a veces le damos libertad a la carne. Que no debe de ser así, que hemos de crecer en darle libertad al espíritu para que eso sea menos frecuente y menos frecuente hasta que ya nuestra vida realmente manifiesta a Cristo de una manera especial. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apropiarnos. Dice, pero si pecáis. Dice abogado. ¿Y por qué mete un abogado? Hubiera dicho, pero si pecáis, tenéis a Jesús. Hubiera dicho, ¿cierto? Pero dijo, abogado tenéis. Abogado. ¿Y un abogado para qué se usa? Bueno, hay algunos que acusan como los fiscales y hay otros que defienden, ¿cierto? Se nota que el fiscal aquí es Satanás. Satanás viene como fiscal a señalar y a decirle a Dios, vea, ¿sí lo ve? Como decía un humorista en la, míralo, míralo, el hijo del señor Barrigas, ¿no? Míralo, míralo, Aparece Satanás para decirle, míralo, míralo, está pecando, mire, es que hijo suyo, mire, este me lo voy a arrastrar, usted tiene que castigarlo, Dios. Y él viene, ¿sabe qué hacer? A reclamar derechos. Él viene a reclamar algo legal. La paga del pecado, ¿qué es? Entonces dice, yo vengo a reclamar lo legal. Usted dio una sentencia, yo estoy acusando bajo una legalidad. Una legalidad. Por eso vengo a que usted tiene que castigarlo y tiene que dejarlo que yo me lo lleve. Entonces allá aparece Jesús como el abogado. Por eso Dios dice, abogado tenemos. Porque le dice a Satanás, calle jeta, mijo. Como dicen los tolimenses, ¿no? Calle jeta. Porque lo que usted dice es verdad. Él ha fallado. Falló antes de conocerme. Aún andando conmigo todavía falla. Y yo sé que va a fallar más adelantico. Eso lo sé. Como Pedro. Pasa ya como Pedro. Pero lo que yo hice por él. Dice la palabra que borró las actas que nos eran contrarias. Es un derecho legal. Entonces se fueron allá a mirar a ver dónde es que está todo lo que este tipo ha hecho y todo lo que esta mujer ha hecho para la sentencia. ¿Y sabe qué encontraron? Las hojas en blanco. Porque la sangre de Cristo Jesús había borrado todo. Esa es la convicción que tenemos que tener. Con esa convicción vamos a entonar esta melodía antes de que tomemos la Santa Cena. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Vamos a darle al Señor ese aplauso con esas palabras, palabras de alabanza, palabras de adoración, palabras de exaltación. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Jesucristo. Jesucristo Salvador, Jesucristo el Señor. Jesucristo Salvador, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Señor, aleluya. Glorificamos su nombre, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Bendito es Él. Aleluya. Tome su lugar, mi hermano, mi hermana. Damos gracias al Señor. Gloria sea su nombre. Y entonces nos dice la Escritura que nosotros fuimos liberados de una esclavitud. Fuimos liberados de una esclavitud, pero para ser esclavo de otro.
Me dio un poco de risa esta semana que estaba dando otra consejería prematrimonial y cuando charlábamos de qué es el matrimonio y cuál es el compromiso que uno adquiere en el matrimonio. Y cuando veíamos de que no, el matrimonio se le regala a la otra persona, que uno se le regala y ya la otra persona tiene potestad sobre uno y no uno sobre sí mismo, así lo dice la escritura. La niña dijo, y yo pensé que me casaba y iba a ser libre. Yo pensé que me casaba y iba a ser libre. Resulta que se casa para estar bien sujeta. Ahora eso es mutuo, ¿no? Eso no es que sea de uno nomás, eso es mutuo. Y así pasa en la vida cristiana. Uno no es liberado por el Señor para ser libre, para hacer lo que quiera, sino que nosotros somos liberados por el Señor para ser esclavos de Jesucristo. Y entonces hemos hablado de la manera como se era esclavo antes. Antes era esclavo porque se vendía, bueno, porque por varias razones alguien quedaba esclavo. Y si llegaba el tiempo en que se hablaba de los años de jubileo, donde ese esclavo iba a ser liberado, cuando cumplía 7 años de servicio, se le decía, váyase, ya usted con su trabajo pagó el precio de que yo pagué por usted, entonces ya puede irse. Pero ahorita que ese amo era demasiado bueno, ese amo era demasiado, bueno, una personota, entonces el esclavo decía, ¿y yo por qué me voy a ir? Si usted es una gran persona, ¿por qué me voy a ir si usted a mí no me trata como un esclavo? Usted me trata como un amigo. ¿Por qué me voy a ir si usted me protege? Si usted me da todo lo que yo necesito para vivir y mi familia. No, yo quiero ser esclavo suyo para siempre. Así decía el esclavo. Yo quiero ser esclavo tuyo para siempre. Entonces dice el Señor que tenían que llevarlo a la puerta de la casa del amo y allí con una lesna, que es un chuzo, le atravesaban la oreja. Le atravesaban la oreja y le ponían un zarcillo ahí. Y eso quería decir que este era un esclavo por amor, porque amaba a su amo. Era un esclavo por amor. Y entonces él no se iba a ir más. Nosotros somos llamados de una esclavitud, de una subyugación, de una opresión, sacados a libertad para un amo que es lo mejor que puede haber en todo este universo. Para un amo que ha hecho todo, vea, todo en esa oración del Padre Nuestro que estuvimos trabajando otra vez en la vigilia, que por cierto se lo voy a compartir a toda la congregación, el bosquejo de cómo orar el Padre Nuestro. Ahí mostrábamos todos los beneficios. Cuando usted va a orar, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que ese pan nuestro incluye tantas cosas, que no solamente que le dé pan, porque si nos podemos comer puro pan, pues nos soplamos. Y a algunos les cae muy mal el gluten de la harina. Entonces no se trata solo de pan de la panadería, que ahorita ya el pan de 100 ya vale 500 y el de 500 ya vale 5,000. No, el pan habla de toda la provisión en todas las áreas. Y entonces nosotros, a partir de ahí venimos a ser esclavos por amor. Ahora, la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos consagrado para ser esclavos por amor? Me están saboteando la reflexión. Bájale el volumen, Sofi. Ahí va el ayudante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos consagrado como esclavos por amor? ¿O comenzamos la vida cristiana muy agradecidos por ser librados de la condenación? Muy agradecidos porque vamos a ir al cielo, bendito el Señor. Pero seguimos viviendo a nuestra manera. Y no necesariamente tiene que ser que anda metido en pecados groseros. No necesariamente. Pero sigue haciendo las cosas a su manera. Y no le consulta a Dios. Y no sujeta las cosas a Dios.
No pone todo bajo su dirección. Proverbio lo dice, y no se lo dice al mundo, se lo dice a los cristianos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezará tus veredas. Ese versículo se volvió lema en mi vida desde la juventud, desde que lo conocí. Señor, yo no sé, en un momento dado, que yo no sé nada. Yo estoy parado en esta piedrita, en esta piedra, y es como que alrededor hay un poco de esa niebla, ¿sí? Esa niebla que no deja ver nada. Y yo estoy parado en esta piedrita y voy a dar un paso. La vida es así, ¿no? Es como que uno está parado aquí y lo demás es como niebla que uno no puede discernir qué es lo que hay. No discernimos las cosas espirituales y no discernimos qué va a pasar en el próximo minuto. ¿Es así o no es así? Y entonces todo está lleno de niebla. Voy a dar el paso. ¿Lo voy a dar al vacío? ¿O lo voy a dar donde el Señor me diga que lo dé para no equivocarme? Dios guía hasta las cosas más pequeñas. Un testimonio que pasó hace un tiempo. Cuando nosotros llegamos aquí, que estábamos en el proceso de hacerle una limpieza espiritual a todo esto, porque eso tenía unas situaciones muy complicadas. Haciendo las limpiezas, entre esas el Señor me llevó a hacer algo, una locura, es que no se le ocurre sino a Dios. Y para hacerle cortica la historia, debía de hacer un hueco, algo simbólico de limpiarle los cimientos a esta, más que a la construcción, era limpiarle los cimientos del pasado de esto aquí, ¿sí? No era tanto los cimientos de cemento y no, sino limpiarle los cimientos del pasado a esto. Y yo decía, Señor, ¿cómo le limpio yo los cimientos? Porque yo estaba sentado en la silla esperando que me llamaran a predicar cuando el Espíritu Santo me dijo, limpia los cimientos de esta congregación. Yo me pegué un susto. Y como yo he sido constructor, y a mí me tocó coger casas de 2 pisos que no tenían cimientos, y con la casa construida y la gente viviendo, hacerle cimientos a una casa, yo sé lo complicado que es eso. Y a mí la cabeza se me volvió patas arriba pensando cómo voy a limpiar los cimientos aquí. Entonces yo me dijo, no, haga un hueco aquí adelante en el altar y derrame los elementos de santificación. ¿Cuáles son los elementos de santificación? Son 3. Los elementos de santificación continua para nuestra vida son 3. La primera, la palabra, el agua que representa la palabra. La segunda, el vino, que representa la sangre de Cristo. Y el tercero, el aceite, que representa el Espíritu Santo. Los 3 juntos continuamente somos lavados, somos santificados, purificados continuamente. Esos son los 3 elementos de purificación continua. Aplique la palabra todo el tiempo, aprópiese siempre de la sangre del Cordero y pida al Espíritu Santo que le esté mostrando, que esté cortando, que esté amputando, que esté cauterizando, que esté haciendo lo que sea necesario para ese cambio que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, yo iba a abrir el hueco ahí. Yo cogí una barra, tal cual, cogí una barra. Estábamos en un ayuno. Solamente llamé a los servidores, pues a los que son los, digamos, los claves, pues, estábamos en ese ayuno y yo cogí la barra y di el primer picazo. Cuando lo clavé, el Espíritu Santo al corazón me dijo, ahí no es, más adelantico. Entonces yo me fui más adelantico, di un paso más y clavé y comencé a hacer hoyo. Y donde di, había un sifón. Directo a un sifón llegué ahí. Y a mí me sorprendió eso, porque era un sifón. Un sifón pues tiene tubería. Yo no sé qué tan tapada estuviera o no estuviera, pero ese sifón a mí me servía como entender que era algo enterrado, que yo podía aplicar los elementos los elementos de purificación, de santificación. Yo los podía aplicar ahí. Símbolos, ¿no? Sin agüeros. Sin agüeros.
Eso de que lleves el agua bendita que esta se la voy a vender en 20, eso no. O que ponga la rosa encima del televisor y toda cosa, eso es brujería. Las cosas son brujería. Así lo haga, lo diga el pastor que lo diga, las cosas son brujería. Que inclusive Joshua, el gran predicador africano, estaba cayendo en el problema de que empezó a vender agua bendita. A mí me dio mucho pesar con él, que tremendo varón usado en milagros, y al último comenzó a vender frasquitos de agua bendita, y este sí es mucho cabezón, hombre, ¿para dónde se fue? ¿Cómo se desvía de esa manera? Entonces, sin agüero ni nada, sino entendiendo el símbolo allá, echamos los elementos. Pero ¿cuál fue la clave? Que el Señor guió dónde tenía que ser. ¿Qué dice el Señor? Que Él enderezará tus veredas. Es un pequeño ejemplo de todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados, es primero que todo consagrarnos al Señor. ¿Usted quiere vivir en libertad? Conságrese al Señor. Sea un esclavo por amor del Señor. Consagrarse al Señor implica que usted reconoce el señorío de Él sobre usted. Y reconocer el señorío de Dios sobre usted quiere decir que no va a hacer mal las cosas a su manera. Aconsejando, oye, estos días ha habido consejería prematrimonial bastante, bendito Dios. Cuando empiezan a llegar los jóvenes comienza esto a alborotarse. Amén, que así sea, que lleguen más. Necesitamos que lleguen los príncipes y las princesas, no los sapos ni las brujas, sino los príncipes y las princesas. Para cada uno, Señor. Y estábamos hablando, la persona conocedora del Señor, la persona ya de tiempo, de años, pues prácticamente desde el vientre de la mamá, pero teniendo una relación de noviazgo en fornicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un cristiano? Algunos dicen, no, es una hija del diablo y va para el infierno. No, 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 no. Es una cristiana andando en la carne. Eso es. Así lo enseña la palabra, ¿no? Es un cristiano, una cristiana andando ¿en qué? En la carne. Y entonces tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces le dice, si queremos las cosas a la manera de Dios, tiene que parar con esto. Tiene que ajuiciarse, tiene que enrutar todo para que el Señor apruebe su matrimonio y para que el Señor le bendiga. Organicen. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros en la vida cristiana vivimos felices porque somos salvos y vamos para el cielo, pero no queremos vivir a la manera de Dios. A la manera de Dios es como Él dice. A la manera de Dios es como Él nos muestra en su palabra. Y usted dice, pastor, pero es que es tan imposible, es tan difícil. Sí, es imposible en sus fuerzas. Pero hemos aprendido y estamos aprendiendo por la palabra que para qué fue que vino el Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos capacitados con el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo vino a unirse con nuestro espíritu? Para producir desde adentro la vida que nosotros no podemos producir. Producir desde nuestro espíritu. El Espíritu Santo impartiendo al Espíritu para que el Espíritu nuestro imparta al alma, para que actuemos de acuerdo a esa voluntad del Señor. Pero si aquí en la mente nosotros seguimos todavía en la esclavitud anterior, entonces oiga bien lo que voy a decirle porque este concepto es muy serio. Estamos, como dice la palabra, fuimos trasladados por el Padre del príncipe de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Listo, estamos aquí en el reino del amado Hijo, pero queremos seguir viviendo con los principios de las tinieblas. ¿Me estoy haciendo entender? Vive aquí como hijo de Dios, soy salvo y toda la cosa, y como por gracia somos salvos, y bendito el Señor que nos libró hasta de la condenación de la ley para que la ley no nos condene. Y queremos vivir con los principios. Ahí es donde viene el problema de las ataduras. Ahí es cuando se manifiesta en cualquier área de nuestra vida. Entonces se manifiestan ataduras que no te dejan avanzar en la vida cristiana. Ataduras que no te dejan avanzar en la vida cristiana. Y aquí es donde viene el punto donde usted tiene que reflexionar qué ataduras todavía hay en su vida. Para que siendo consciente, yo mandé un mensajito por el WhatsApp
Mandé un mensajito donde decía, prepárese, orando al Señor, que el Espíritu Santo le guíe, qué atadura todavía hay en su vida. Entonces, en las ataduras pasa como pasa en la brujería, a veces, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las ataduras en la brujería? Que la gente busca al pastor para que le cancele las ataduras, que le haga baños. Bueno, no me piden que le haga baños a nadie, que se bañe con jabón azul en el río Pance a las 12 de la noche. Y cuando se venga para la casa se ponga la matica de ruda aquí en la orilla de la oreja, ¿no? Hay que bañar con jabón azul y que sea rey, que es el bueno. Que es el que quita la grasa, ese que quita la grasa. O jabón fa. Mire, venimos de esas culturas, venimos de esos medios, venimos del santerismo, del catolicismo. O sea, el catolicismo es santero y es satánico en muchas cosas. Eso no está oculto. Está lleno de brujería por todos los lados, la gente practicando y eso está cubierto. Y entonces, ¿qué pasa? Buscan a los pastores y buscan a los líderes cristianos o espirituales para que les cancele las ataduras. Pero siguen igual. Entonces, por eso, ¿qué nos dice Santiago 4:7? Dígalo de memoria, a la 1, a las 2, a las 3. Yo los entiendo porque a mí me pasa igual. Yo sé dónde queda la casa, pero no me acuerdo de la dirección. Entonces, a veces cuando uno le dan de la dirección, no sabe de qué se trata, ¿no? Da uno la dirección y no sabe qué versículo es. Entonces, tengamos misericordia porque nos pasa a todos. Someteos. Aquí no está hablando de que crea para ser salvo. Aquí está hablando de uno que ya es salvo, pero que tiene que someterse a Dios. Someteos. La libertad de un cristiano, no de las cosas pasadas, que no se meta con el pasado, hermanos. Cuando un cristiano está buscando maldiciones generacionales, está buscando estas cosas por allá, ¿sabe qué está haciendo? Literalmente, ¿qué está haciendo? Destapando una tumba podrida. Eso es lo que está haciendo. Destapando una tumba podrida para echarse encima las cosas que ya fueron, que ya están muertas y que están enterradas. Usted no tiene que estar destapando tumbas podridas. Usted tiene que mirar hacia adelante. Y entonces, someteos pues a Dios de aquí para adelante. Jesucristo, nuestro amo. Jesucristo, nuestro Señor. Lo hablaba Edwin el domingo pasado. Sí que trató cosas bien importantes. Hablaba de la unión desigual, llegó a nombrar un tema tan importante, muchachos. Yo estoy cansado de ver uniones desiguales que terminan fracasadas. Y yo le hice una promesa al Señor con toda la seriedad de mi corazón. Le dije, Señor, el día que se me presente una pareja en yugo desigual, no la caso. Por más que sea de la iglesia y por más que sea el hermanito o la hermanita y por más que sea de la familia más reconocida en esta congregación, no la caso, porque a casar, que uno como pastor case una pareja, uno está representando a Dios. Y entonces, ¿qué está haciendo? Es una representación para aprobar esa unión. Y si yo apruebo lo que Dios no aprueba, eso quiere decir que yo estoy en abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. Porque el Señor me está diciendo que yo no apruebo eso. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo si yo no apruebo? Pero hay muchos que sí lo hacen. Bueno, váyase para un lugar donde lo hagan. Pero yo no lo voy a hacer. Por obediencia al Señor y porque lo que Dios quiere es una real bendición para tu vida. Dios quiere bendecirte de verdad, pero haga las cosas a la manera de Dios. Esta mañana llegó una pareja nueva que creo que John James ha hecho el trabajo de evangelización allá en la empresa y vinieron para casarse. Me dijeron que llevan como 34 años viviendo juntos. Otra vez, ya tuvimos una pareja en el bautismo, ¿no? En el culto campestre. La parejita. ¿Pero por qué se casan? Tantos años que llevan. Ah, es que llevamos tantos años haciéndolo mal.
Así de sencillo es eso. No, pues que llevan 40 años. Llevan 40 años haciéndolo mal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entre en la cobertura de la bendición. Ahora que es un hijo, que es una hija de Dios, entre en la cobertura de la bendición. Entonces póngale cuidado a eso, mis hermanos. Dice, someteos pues a Dios. Y ese someterse habla de que yo me rindo a Él y le digo, tú eres el Señor. Ya de aquí para adelante no es como yo, sino como tú lo quieres. Y entonces yo hago un llamado en esta hora, mis hermanos. Y yo voy a pedir que cierre los ojos sin quedarse dormido. Y si está quedando dormido, levántese. Si usted está esperando que yo reprenda demonios al estilo Bethesda, aquí no pasa eso, hermanos. Aquí no pasa eso porque yo no creo que ese ministerio tiene que ser así. No es así. Es más efectivo cuando usted rinde su corazón al Señor. Porque usted espanta al diablo y él se va corriendo. Y si usted no se somete, vuelve el diablo a molestarlo por lo mismo. Ya no lo va a poseer porque en usted está el Espíritu Santo. No lo va a poseer, pero vuelve a molestarlo con aquella atadura que lo ha venido amarrando. Lástima que no traje la figura, que tengo hasta una bola muy grande allá arriba. Una atadura es una bola de hierro con una cadena amarrada al pie, un grillete. Pegado de ahí. O una atadura es que te pongan el grillete aquí en la garganta, o que te pongan el grillete en las manos. ¿Qué es lo que hace? Inutilizarte. Y tenemos congregaciones llenas de cristianos inutilizados. Inutilizados. El enemigo de alguna manera les ha enredado la vida. ¿Y sabe cuál es la razón fundamental? No le han dado la prioridad a Jesucristo. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo, hermano? No le ha dado la prioridad a Jesucristo. Entonces el enemigo viene y lo enreda con las cosas que ya sabe que a usted le gustan. Viene y lo enreda con las cosas que ya sabe que lo coge y le da vuelta seca. Yo les decía la otra vez, y esto lo creo fielmente, no tengo una teología larga para sustentar esto, pero lo creo fielmente. Con Satanás cayeron muchos demonios, muchos, no sé cuántos, pero muchos. Y yo estoy seguro que Satanás le tiene un demonio a cada persona que lo siga donde quiera que vaya. Por eso mismo el Señor también pone el ángel de Jehová alrededor para que lo defienda. Amén. Por eso mismo. Porque entonces, ¿para qué está el ángel de Jehová? ¿Para qué tiene que protegernos si no hay ningún peligro? Si no hay ninguna amenaza. Entonces, envía el ángel para que esté a su alrededor y lo defienda, dice la palabra. Y lo defienda. ¿Por qué? Porque están trabajando. Entonces, si yo, aquí pasa como cuando yo me dejo arrastrar y me enredo, porque no estoy haciendo las cosas a la manera de Dios y yo me dejo enredar, entonces, ¿qué pasa con el ángel de la guarda? Queda inutilizado. Eso es como aquella persona que anda en un carro a 1000 por hora y se estrella y le dice, no, es que el ángel de la guarda se bajó hace rato del carro suyo porque ya a esa velocidad que iba usted, él se bajó. ¿Sí? Eso lo dice uno molestando, ¿verdad? No, a esa velocidad que de muchacho, ya el ángel de la guarda se quedó hace rato apagotado. Cuando empezamos a actuar en contra del Señor, ¿Él qué puede hacer? ¿Y sabe por qué no puede hacer nada? Porque siempre se va a respetar su voluntad. A usted Dios no le va a amarrar las manos. A usted Dios no le va a amarrar los pies. A usted Dios no le va a poner la mente en blanco. No va a hacer eso. Porque Él no lo va a manipular en ningún momento. Ni lo va a controlar como si fuera un muñequito. No va a hacer eso. Lo que Él va a hacer es respetarle su decisión y con el dolor de su corazón lo va a dejar que se llene, se embarre. Que se embarre y que la pase maluco, que la pase mal.
que sufra, no porque Él quiere que usted sufra, no porque lo está dejando. Él en su justicia, oiga bien esto, Él en su justicia le da lo que usted quiere. Amén. Él en su justicia le da lo que usted quiere. ¿Quiere embarrarse? Yo no quiero que esté embarrado, mijito. Yo lo quiero ver con vestiduras blancas, yo lo quiero ver bien a usted, lo quiero ver full. Pero ¿quiere embarrarse? Embárrese. Y cuando esté bien embarrado, bien sucio, que no se le vean sino los ojitos, si cae en cuenta que está haciendo las cosas mal, levántese con un corazón humilde, venga a la casa de su papá y dígale: papá, estoy haciendo las cosas a mi manera y estoy encañengado, no sé qué hacer. Lo único que me queda es venir a ti y pedirte perdón. Pero no solo es pedirte perdón, es venir y colocarse bajo la autoridad de papá. Porque en la casa, ¿quién manda? Los padres. Y si el hijo quiere actuar como le da la buena voluntad de actuar, mijito, de la puerta para afuera, haga lo que quiera. Pero de la puerta para adentro, me respeta la casa. ¿Estamos? De la puerta para afuera, haga lo que quiera. Pero de la puerta para adentro, me respeta la casa. Y ahí es cuando no entendemos a los hijos pasándola maluco. Hijos que están pasándola maluco económicamente. Problemas económicos. Porque no hicieron las cosas, no hicieron con la plata lo que tenían que hacer. Se las malgastaron, aún siendo hijos de Dios. No pueden coger un peso en la mano porque parece que quieren desaparecerlo en un segundo, sabiendo que hay responsabilidades, sabiendo que hay obligaciones, sabiendo que hay deberes. Personas que tienen la plata en su mano, tienen los recursos y vaya problema para dar una ofrenda. No quieren dar una ofrenda, no quieren mucho menos dar un diezmo al Señor. Y comienza el enemigo a comerse. Y como decían vulgarmente antes, a echar todo en bolsillo. Que lo que mandan se perdió. Y son hijos de Dios. Y los ve uno todavía encartados con los gota a gota. Sí, encartados, yo conozco varios, bueno, he conocido. Encartados, hijos de Dios encartados con los gota a gota. Ah, pero la persona tuvo un problema, una dificultad. Y todavía por allá se acordó que, vea, esto lo digo porque yo traté dos casos literales. Cuando esa persona estaba pasando por alguna situación económica que era muy frecuente, ella hacía uso de una habilidad que tenía. Eso se le llaman, también son dones naturales, pero no vienen de Dios. Como no nacemos hijos de Dios, nacemos hijos del maligno, el maligno también le da dones a los de él. Le da dones. Y esta niñita, sin darse cuenta, un día se dio cuenta que ella era capaz de adivinar, que ella podía discernir lo que iba a pasar. Y comenzó porque llegó un día y dijo: ay, va a haber un accidente en la esquina. Cuando pone el accidente, todo el mundo, uy, ¿cómo así? Y otra cosa por allá, que en esa bicicleta se va a caer, y pum, se cayó. Entonces empezó a darse cuenta que ella, y comenzó a aprovecharse de eso, y los muchachos a pagarle para que le dijera lo que iba a pasar, y comenzó a adivinar. Se convirtió al evangelio. Pero cuando tenía necesidades económicas, porque era muy desjuiciada para manejar la plata, ¿qué hacía? Volvía y se disponía a adivinar. Adivine, adivinadora, dime quién. Entonces, es una canción de salsa, ¿no? Una alabanza de salsa. ¿Y qué hacía ella? Adivinar. ¿Y sabe qué pasaba después? Llamaba a los pastores. Es que San Bosco en un tiempo fue muy fuerte en liberación. Era durísima aquí en Cali en liberación. Esa iglesia era reconocida, nos llevaban los casos más aterradores. Que yo le contara aquí los casos que nos tocó tratar, terribles. ¿Cómo? Los demonios andaban cojos. Vea, eso hasta en la calle, la gente vomitando y botando demonios en la calle. Pero ¿sabe qué hacía ella? Como se practicaba tanto la liberación, volvía a pedir que le hicieran liberación.
Y nosotros los pastores y todo eso, pues en los cultos, a veces los cultos del domingo se los tiraban los demonios porque le dábamos, alguien se manifestaba por allá, tráigala para acá y bueno, en el nombre. Y cuando se ponía como muy rebelde que el demonio pedía cerveza para poder refrescarse y seguir, entonces lo mandaban a un cuartico que había aquí al lado, allá lo encerraban y eso no se oía ahí, no, ¡ah! Como una mujer en embarazo se oía en esa pieza allá y uno aquí todavía L, era una cosa terrible, le cuento. Entonces, esta muchacha, me parece que 2 o 3 veces hubo que ministrarle para, y claro, cuando ya se llegaba ese momento de aliviación, eso pegaba los alaridos y ahí mismo. Entonces fui a la casa, y le dije, venga, ¿qué está pasando con usted? Cada que hay que liberar a ustedes le rebotan los demonios y son los mismos. Ya los conocemos, ve, aquí viene este, aquí viene este. Era Oiga, y llegamos y entonces fue cuando le dije, no, tiene que contarnos qué es lo que está pasando, algo está pasando, y si usted no suelta esto, y si no suelta eso, a usted le va a ir muy mal en la vida cristiana, va a tener una vida cristiana muy arrastrada. Entonces fue cuando me contó lo que hacía. Y ese día le dije, una de dos, usted se somete al Señor o sigue viviendo una vida miserable y no hay más liberaciones para usted. Porque no se desgasta con usted. Yo ya me fui a Bogotá, no sé qué pasó con ella cuando volví, no estaba en la congregación, pero bueno. Entonces se va cayendo uno en eso y se va amarrando, se va atando. Se va atando cuando usted no le cree a Dios y sí le cree a las mentiras del diablo. Es lo peor que nos puede pasar. Porque lo que no es de fe, ¿qué pasa? Lo que no es de fe. Lo que no es de fe, ¿qué pasa? Es pecado. Y usted siempre va a tener las dos, no lo vaya a quebrar que lo necesitamos. Usted va a tener siempre las dos opciones. Literal, aquí está de aquí nadie ha tomado agua. Yo me estoy tomando los sobraditos de la cantante. Así me pongo bonito. ¿De cuál va a tomar usted? A ver si mejor usted, a ver si mejor usted es cífico. ¿De cuál? ¿De cuál va a tomar usted? La opción es suya siempre. ¿De cuál va a tomar? Está la semilla de vida y está la semilla de muerte. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. ¿Y sabe eso también qué quiere decir? Que yo escojo lo que Dios dice. Yo escojo lo que el Señor establece. Yo escojo lo que Dios ha dicho. Y no le creo a Satanás. Y no le creo sus mentiras. Y no le como de cuento. Y entonces cuando vienen las crisis, cuando viene cualquier situación, sea la que sea, ¿cómo es nuestra reacción? Que yo lo he dicho aquí. Cuando yo estoy en confianza, cuando yo sé que estoy caminando con el Señor, pero se vienen las situaciones de lucha, entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, gracias porque todo está en tus manos. Señor, gracias porque todo está en tus manos. Y sucederá solo lo que tú quieres que suceda. Y lo que toque mi vida es porque tú lo estás permitiendo. Y cuando tú lo permites, tú no eres ocioso. Siempre haces las cosas con razón, con propósito. Entonces, Señor, aquí estoy creyéndote. No estoy durmiendo nada, decía en ese momento, porque ya estoy durmiendo, gloria al Señor. Mire la cara que tengo tan bonita ahora, ¿cierto? Mire la cara tan hermosa que tengo ahora. Si estoy durmiendo ahora, me acuesto y anoche dormí muy rico, aunque me costé tarde. Dormí rico, la cosa esa me sonó muy temprano, pero bueno, casi no me levanto con esa cosa taraqueándome ahí, ¿cómo se llama la alarma? Pero dormí. Pero dígase usted 3, 4 días uno con los ojos abiertos mirando para el techo, pero relajado ahí, acostado, sin dormirme, los ojos cerrados, pensando en el Señor y diciéndole, pase lo que pase, solo pasa lo que tú quieras. Solo pasa lo que tú quieras. Y cuando uno se planta en la palabra del Señor, en cualquier área de la vida, no le da lugar al diablo.
uno se planta. Uno se planta. Entonces lo primero que yo les quiero pedir antes de que nos llegue el final, ¿usted ha consagrado su vida al Señor? ¿O usted se quedó solo con una cara de la moneda? La redención tiene dos caras. Salvos por gracia y bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Y si hoy tenemos que ratificar, yo le invito a que lo haga. Incline su cabecita allí donde está. Y como decía, si por A o B razón siente pesadez o sueño, levántese. Esté paradito, paradita, para que no se vaya a pestañear. Y podemos decirle: Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy, como salvo por ti, como hijo del Padre Celestial, gracias a tu obra y gracias al Espíritu que me selló como propiedad del Padre, hoy estoy aquí delante de ti, no solo en la condición de salvo y de hijo, sino en la condición de aquel que está bajo tu reinado, en la condición de aquel que está bajo tu soberanía. Hoy vengo reconociendo, Señor, que la otra parte de la redención la he descuidado, no he estado muy atento con ella. Reconozco que acepté la salvación por gracia, pero en muchos aspectos de mi vida, o tal vez en toda mi vida, he caminado a mi manera. He seguido haciendo las cosas de acuerdo a los principios de la potestad de las tinieblas. He vivido con la fe de la salvación, pero he estado tomando de las tinieblas para vivir y no estaba aplicando los principios tuyos. He abierto puertas al enemigo para que extienda ataduras sobre mi vida, para que ponga grilletas en mi vida, impidiéndome el caminar libre, impidiéndome la libertad plena. La libertad que tú dices en Juan 10:10, que en cambio de que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Pero yo esa vida en abundancia no la he podido disfrutar, no he podido gozar de ella, porque yo mismo le he abierto puertas a las tinieblas y he estado caminando en ataduras, arrastrando una fe con tristeza, arrastrando una fe con amargura, arrastrando una fe con depresiones, arrastrando una fe con desgracia, arrastrando una fe en miseria, arrastrando una fe que no me permite ver esa vida en abundancia que tú no solamente prometiste, sino para la cual tú diste toda la provisión. Porque en tu nombre, Señor Jesús, hay provisión para todo. Y la palabra me dice: en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos, y esta es una verdad. Hoy, Señor, vengo a ti con un corazón sencillo. Y tal vez hoy venimos como vino el hijo pródigo, con un corazón humillado, con una cabeza agacha, a decirle: no soy digno de ser parte de tu reino. No soy parte que me consideres, no soy digno que me consideres parte de tu cuerpo, Señor Jesús. No soy digno que me consideres, que me dejes entrar bajo tu cobertura. No soy digno. Tenme como uno de los más pequeños. No sé qué quieras tú hacer conmigo, pero no soy digno, Señor. Pero entonces también tomamos las palabras que dio el Señor. Y el Señor dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y el Señor Jesucristo dice: yo te lavé, yo derramé toda mi vida para que tú estés libre.
y tú ya eres parte de mi cuerpo y yo no te voy a desligar. No te he desligado de allí. No te he desligado de allí. Todavía eres iglesia. Has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, mi cuerpo, y eres iglesia. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo te doy esta palabra, mi hermano, mi hermana. En el nombre del Señor Jesucristo. Tus ropas se les aplica el emblanquecimiento que produce la sangre de Jesús, para que vuelvas a tener ropas blancas. En el nombre de Jesús. Eso implica que tú también eres lavado, bañado, limpiado de toda mancha y de toda suciedad. Toma esta palabra en este momento, mi hermano. Mi hermana, toma esta palabra. Pero el Señor también te dice, has venido descalzo. Y hoy ordeno que pongan calzado en tu pie. Porque tú no eres un esclavo. Tú eres libre y más que libre. Tú eres parte de mi cuerpo. Tú eres uno conmigo. Hoy se te limpian los pies y hoy se te pone calzado. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, se te pone anillo en la mano. Se te pone el anillo que representa que has sido puesto en la posición de autoridad como miembro del cuerpo de Cristo. Anillo de autoridad como miembro del cuerpo de Cristo. Hoy eres restaurado en el nombre de Jesús. Solamente declara, tú eres mi Señor. No solamente mi Salvador. Esta palabra toma un sentido especial en cada uno, Señor. Tú eres mi Señor. Mi Señor. Me humillo ante ti y te pido que hagas tu voluntad en mi vida. Hoy, bendito Rey, no será a partir de ahora a mi manera, sino a tu manera. A tu manera. A tu manera, Señor. Aleluya. A tu manera, bendito Señor. Ya estamos para cerrar este espacio. Que desde que yo aprendí que esto era más efectivo que estar liberando a la gente, tomé la decisión de cambiar la manera para mí y para cualquiera. Por eso es mejor la consejería orientada hacia una vida consagrada. Es lo más efectivo que hay para la liberación. Una vida consagrada. Sin embargo, como el enemigo es atrevido, como él es atarbán, como él no va a respetar, como él va a querer meter las manos, entonces ahí es donde viene la palabra del Señor también, que nos dice cómo debemos estar nosotros. Cómo debemos estar nosotros también atentos. Y no solamente atentos, sino que con base en lo que la palabra nos dice, nosotros hemos sido llevados en un proceso de ascenso por el Señor, de sacarnos desde el lodo podrido hasta sentarnos en lugares celestiales. Que ese fue el texto que le pedí ahora a mi querida Sofi, pero que cuando estábamos en la Santa Cena no lo leí, pero volvamos a Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, y vamos a leer estos versículos, y yo le pido en el nombre del Señor que tenga en cuenta lo que este texto dice de su condición. Hay dos cosas, una es mi condición y otra es mi posición. ¿Cuál es la condición de todos nosotros? Hijos de Dios. Esa es una condición, somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? La que dice la palabra, sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es, y eso es para todos. Y esto es de creerlo. En el cristianismo todo es por fe. Bueno, la vida toda es, Dios la creó para que la vivamos por fe. El satánico también la cree por fe y la vive por fe.
solo que la aplica mal. Pero nosotros aplicamos la fe donde tenemos que aplicarla, que es en Dios, en su Hijo Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo. Entonces dice el texto, porque somos hechura suya, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Su voluntad, sus principios, sus mandamientos a nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, que éramos gentiles nosotros, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes se acuerdan que la circuncisión era cortarle el prepucio del miembro varonil, y esto era la señal de que entraban en el pacto que Dios había establecido con Abraham para ser pueblo de Dios. Esa era la señal. Esto es importante entenderlo porque mire lo que dice después, versículo 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los aspectos de la promesa. Perdón, veo aquí, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire lo que está diciendo, la condición en que estábamos, esa situación en que vivíamos. Versículo 14. 13 ahí, bueno. Pero ahora, tienen adelantado, hoy están adelantados, gracias. Pero ahora, ese cambio. Por eso dice, de las tinieblas al reino del amado Hijo. De la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Aquí es donde usted está. Aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde está usted ahora? La condición que usted tiene, la posición que usted tiene. Bendito sea el Señor. Vamos a los versículos, rapidito, vamos a los versículos, subamos ahí mismo en el capítulo 2, mis queridos. Capítulo 2, versículo 4, devolvámonos al 4. De Efesios, sí. Pero Dios, que es como, Él es rico, pero además de rico es generoso. Él es rico porque la posee toda, pero además de eso, es generoso porque la da, la aplica. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué más? Aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos? Ahora que leíamos nos hablaba que estábamos en ese mundo sin esperanza y sin nada, ¿no? Esa era la condición. Ahora dice, podíamos juntarlo, entonces en ese mundo estábamos muertos en pecados. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo le dio vida juntamente con Cristo a usted? Si Él hace tiempo que resucitó. ¿Cuánto hace que resucitó? ¿Y entonces cómo hizo para darle vida a usted? Usted estaba en Cristo. No se olvide nunca. Esa es la clave. Yo estaba en Cristo. ¿Cuántos estaban en Cristo? Al estar en Cristo, entonces ¿qué pasó?
que cuando Él muere nos recoge de esa porquería donde estábamos. ¿Y qué hace? El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, mire, ya lo primero es que tenemos vida. Siga, mi niña. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Entonces, bueno, del mundo pagano, la basura, muertos, ahora tenemos vida. Ahora con vida nos resucitó. Y así mismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál ha sido? Mire la condición de ascenso. Me fascina ver esa condición de ascenso. Del mundo podrido, muertos en delitos y pecados, ahora recibiendo vida juntamente con Cristo juntamente resucitados y con Cristo juntamente sentados en lugares celestiales. ¿Dónde está usted sentado? Usted está sentado aquí en una silla blanca. Usted en este momento no está en el cielo físicamente, pero es que usted está conectado con Cristo y Cristo está sentado en lugares celestiales y usted está representado por Él en lugares celestiales. A la vez, Cristo está aquí con su iglesia y nosotros representamos a Cristo en la tierra. Entonces está la doble representación. Él me representa allá y nosotros lo representamos aquí. Y la autoridad de Jesús y el poder de Jesús está manifestado a través de la iglesia. Él lo manifiesta a través de la iglesia. Entonces, en este momento, mis amados, en el nombre de Jesús, yo voy a decir esta palabra, pero la voy a decir no con una simplicidad. El Señor me trajo a la mente el valle de los huesos secos. No para aplicar el pasaje directamente como aquí en este caso, sino que me lo traía a la mente diciéndome, da la palabra. Da la palabra. Eliseo le habló a los huesos secos. Elías, Ezequiel, perdón, bueno, uno de esos tantos bonitos que tiene el Señor. Ezequiel. Dio la palabra y le habló a los huesos secos. Huesos secos, júntense. Fue lo primero que comenzó a hacer. No va a ser lo mismo, pero sí en el nombre del Señor Jesús, como una obra que el Espíritu Santo hará en su corazón. Yo le pido a todos que se queden quietecitos. Quietecitos allí donde están. Ya vamos a terminar. Una palabra dada. Una palabra donde creo que el Espíritu Santo va a obrar en la vida de todo el que está dispuesto. Y esa palabra es que el Señor dice, despiértate. Y en el nombre de Jesús declaro que se despierta. Cierre los ojos un momento. Cierre los ojos, por favor. En este momento, al hablar de despertar, es que el Señor es el que nos sacude. El Señor es el que hace una obra con su Espíritu desde dentro de usted. El Espíritu Santo haciendo un terremoto espiritual dentro de su vida. El Espíritu Santo sacudiéndole. El Espíritu Santo moviéndose dentro de usted para que en su vida se manifieste un despertar, para que en su vida se manifieste igual que una persona cuando abre los ojos con vigor, que abre los ojos y siente la energía para enfrentar ese día, como esa persona cuando abre los ojos en la mañana y esa energía lo llena para enfrentar el día con todo lo que se venga. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno en el nombre de Jesucristo, despierta por el Espíritu Santo, despierta en el nombre de Jesús, se mueve tu vida.
Tu vida se mueve, tu vida se sacude por el Espíritu Santo. Vivirás y experimentarás una necesidad de Dios. Vivirás y experimentarás la necesidad de mayor intimidad con el Señor. Vivirás y sentirás un impulso a buscarle con más ganas, a estar delante de Él, a no estar en pasimonias, a no estar en sueños, a no estar en relajo, a no estar descuidado, sino que te despierta el Señor por el Espíritu Santo dentro de ti. Te despierta para que tú seas una persona vigorosa, para que tú seas una persona con poder del Espíritu de Dios obrando dentro de tu vida. Te levanta el Señor. Te levanta el Señor, te levanta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda obra maligna que ha estado operando para traer ese adormecimiento espiritual, toda obra maligna que ha estado operando para bloquear el impacto de la palabra en la mente, en el espíritu de la persona, en el nombre de Jesús, se rompe. Toda obra maligna se destruye que haya estado impidiendo que la mente perciba lo que Dios quiere enseñar, que la mente entienda, que el Espíritu Santo sea rompiendo con su luz, con su revelación, con su entendimiento, con su sabiduría dentro de ti en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, al despertarte el Señor te está diciendo: yo te levanto para que tú seas no solamente una parte de mi cuerpo, no solamente parte de la iglesia, sino para que seas una verdadera guerrera, un verdadero guerrero en el ejército celestial, porque te necesito avivada, porque te necesito avivado, porque te necesito con fuerza interior para que hagas lo que tienen que hacer en esta tierra, especialmente para estos tiempos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es una obra del Espíritu de Dios, no es una obra ni mía ni suya. Por eso la palabra despierta. Es una obra que el Espíritu Santo hace desde dentro de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y luego te dice: levántate. Y yo te pido que estés en pie en el nombre de Jesús. Levántate. Tú estás aquí porque te levantaste de tu casa y viniste hasta este lugar. Pero ahí con tus ojitos cerrados le vas a decir al Señor: no vuelvo a tirarme en esa cama del descuido ni en esa cama de la pereza. No vuelvo a tirarme en esa cama de la comodidad personal. No vuelvo a tirarme en esa cama. Mucho menos en el piso, en el suelo. No es mi lugar. No vuelvo a ese lugar. No vuelvo a esa condición espiritual de estar como tirado en un sillón, adormecido y perezoso, desatento de ti, de tu voluntad, de tus propósitos. No vuelvo a tirarme en esa condición. Hoy me levanto, Señor, y dejaré todo lo que me rodea, que me produce esa comodidad. Es estar concentrado en un televisor, es estar concentrado en un celular, es estar concentrado en cosas que me distraen. En el nombre de Jesús, hoy me levanto, Señor. Me levanto para tomar mi lugar. Tú me despiertas, tú me sacudes y yo me levanto en tu nombre, Señor. Y con tu espíritu, avivando mi espíritu, Señor, salgo de esa comodidad y salgo del descuido. Porque tú me has levantado para hacer iglesia. Tú me has levantado para hacer tus manos, para hacer tu boca, para hacer tus ojos. Tú me has levantado para hacer tus pies. Tú me has levantado, Señor, para hacer tu cuerpo operando en esta tierra. Para hacer tu cuerpo operando en esta tierra que tanto necesita de hombres y mujeres verdaderamente consagrados y verdaderamente dispuestos. Hoy me levanto, Señor.
Asimismo, en el nombre de Jesús, me sacudo de todo el polvo, de toda suciedad. Y ahora en este momento yo le pido a usted que el Espíritu le permita al Espíritu que tiene que soltar, que sea de la suciedad de este mundo. Cuando el sacerdote iba a ministrar, primero pasaba por la fuente de agua que estaba que estaba en los atrios del templo, y él tenía que lavarse la punta de los dedos, tenía que lavarse la punta de la oreja y tenía que lavarse los pies. Lo que quiere decir que él se limpiaba de esa contaminación del mundo. Él se limpiaba los pies, se limpiaba las manos y se limpiaba la punta de la oreja, como un símbolo que él se limpiaba de esa suciedad propia que a veces vivimos por estar en este mundo, porque oímos cosas, porque escuchamos cosas, porque vemos cosas que nos contaminan, porque todo este medio de audiovisuales que se implementa en el mundo van lesionando la mente y van llenando la mente de basura. Pero nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nos sacudimos de esta porquería, nos sacudimos de la suciedad de este mundo, de lo que nos hayamos untado, en el nombre de Jesucristo, por la misma sangre de Cristo que nos ha lavado. Pero ahora renunciamos a estas cosas. Y el Señor es el que sabe a qué tienes que renunciar. El Señor es el que sabe qué es lo que tienes que soltar. Nadie más lo sabe. Y el Señor te está diciendo a ti: sacúdete tú. Sacúdete en el nombre de Jesús. Y tienes que ver qué es lo que hay en tu casa. Tienes que ver qué es lo que tienes en tu casa. ¿Qué hay allá que contamina? ¿Qué hay allá que ensucia el ambiente? ¿Qué hay allá? ¿Qué se hace allá en tu casa que llega a afectar? Pero si tú eres un hijo, una persona de pronto que no tiene la mayor autoridad en la casa, por lo menos tú, como lo decíamos ahora, tú tomas la decisión. Y tú eres luz en ese lugar. Y tú sueltas en el nombre de Jesucristo cualquier cosa que sea, que no que un traguito, que no que un cigarrillito, que no que los chistes, que no que esto aquí que tenemos para participar, y sobre todo en estos tiempos de tanto paganismo. El Espíritu Santo te muestra, y si Él te inquieta en el Espíritu, atiéndelo. Si Él te crea inquietud en el Espíritu, atiéndelo. Los impulsos que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu para que nos demos cuenta que algo no está bien, que tenemos que soltarlo, que tenemos que botarlo, que tenemos que cancelarlo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Porque el Señor te ha dado unas vestiduras nuevas. Porque el Espíritu Santo te reviste de poder. Y todos sabemos que no solamente la obra del Espíritu Santo dentro, sino la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, no es una obra nuestra. Nosotros no podemos contra las tinieblas, pero tú sí puedes. Por eso nos ha dado el Padre, nos ha dado a ti, que eres amor, poder y dominio propio. Tú en mi vida eres amor, poder y dominio propio, Señor. Ungiéndome. Tú eres el que me unge, tú eres el que me reviste. Y esa revestidura tuya es revestidura de poder, para respaldar la autoridad que tengo como hijo, para respaldar la autoridad que tengo como ese miembro del cuerpo de Cristo, sentado en lugares celestiales con Él. Esa autoridad respaldada por tu poder. Espíritu Santo, tú sabes cuánto te necesitamos, y yo te pido que tú seas derramando esa cobertura sobre cada uno de nosotros. Todos la necesitamos, y si la hemos estado viviendo, necesitamos renovación, necesitamos ser renovados, Señor. Necesitamos ser renovados por ti, Espíritu Santo. Esa administración tuya sobre nuestra vida, esa administración, Señor, que es poder, que respalda la autoridad, para que podamos levantarnos, Señor, sin ningún temor, sin ningún miedo, bendito Dios, a contrarrestar las obras del diablo cuando él viene como un atrevido, cuando viene como un ladrón, cuando viene como un destructor. Señor, que nosotros nos levantemos en tu nombre, bajo la vestidura tuya, Espíritu Santo, revestidos contigo en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, estos tiempos son muy complicados, son muy difíciles,
Pero contigo todo es posible. Contigo la victoria es una realidad. Tú revestiste a Jesucristo. Tú llenaste a Jesucristo. Y tú lo revestiste a Él del poder. Y Él, siendo en condición de hombre, pudo vencer hasta la muerte. Llegó en victoria a la muerte. Y así tú estás para con nosotros. Llenarnos de ti, pero también revestirnos de ti. Para que tengamos una vida de victoria. Oh, gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de Dios. Y en este momento, tú sabes qué atadura puede haber estado molestando. Y el Espíritu Santo ha mostrado, te ha dicho algo. El Señor te ha hablado a ti. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser esos soldados firmes. Todos y cada uno. Sin excepción alguna, a no ser que alguno esté en una condición tal que no pueda obrar por sí mismo y necesite ayuda. Y esa persona que se encuentra en una condición de pronto demasiado afectada y necesita ayuda, luego habla conmigo para programar una cita y que podamos tener una administración. Pero el Señor nos quiere enseñar a todos a caminar en esta libertad. El Señor te dice a ti, te está hablando a ti directamente. Él no quiere que lo hagas a través de otras personas, Él quiere que seas tú y Él. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo le invito a que usted, tal vez no sé si de pronto le dé pena, si le da pena no, si quiere agáchese, voltee la cara para otra parte, no sé, pero con su boca usted debe expresar. El Señor dice en su palabra, el que dijere a este monte. El Señor dice en su palabra, el que cree y confiesa. La palabra es bastón de autoridad dado por el Señor. Dios opera todo a través del poder de su palabra. Y la palabra nuestra, cuando está basada en la palabra de Dios, y nosotros expresamos la palabra, es bastón de autoridad. Así que en el nombre de Cristo Jesús, usted tiene bastón de autoridad. Ahora rompa, declare roto, declare destruido. En el nombre de Jesús lo que ha venido oprimiéndole, llámese como se llame. Porque el Señor le dice, rompe las ataduras. El Señor te dice a ti personalmente, rompe las ataduras. Porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque tú eres iglesia, porque tú estás sentado en lugares celestiales, porque tú tienes comunión con el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo te reviste para que tú tengas poder que respalda la autoridad. En el nombre de Jesús ahora cancela. En el nombre de Jesús ahora rompe. En el nombre de Jesús. Tú sabes lo que ha venido oprimiendo. ¿Qué es? Algo emocional. ¿Qué es? Algo físico. ¿Qué es? Algo espiritual. En el nombre de Jesús. Y si el Espíritu Santo te muestra que tienes que destruir algo, que tienes que romper algo, que tienes que quemar algo, que tienes que botar algo, el Espíritu Santo te guía ahora. Debe llegar a tu casa y automáticamente hacerlo sin pensar nada, que cuánto vale, que no, que qué historia tiene, que las cosas que me recuerda. Por eso mismo, porque te hace daño, en el nombre de Jesús. Aquí lo decides, pero vas y lo ejecutas en tu casa. Vas y lo haces. Y si te cuesta, entonces habla conmigo para que lo traigas y juntos vamos a destruir lo que haya que destruir. En el nombre de Jesucristo. Pero hoy hay libertad, mi hermano. Hoy hay libertad. Porque tú sales de aquí con la última palabra que el Señor nos da aquí es siéntate. Y eso quiere decir siéntate en los lugares de autoridad. Siéntete sentado en el lugar de autoridad con Jesucristo. Siéntete sentado
en los lugares celestiales juntamente con Él. Porque eso quiere decir que tú y Jesucristo están actuando para gobernar en este mundo. Tú eres parte, tú fuiste creado por Dios para gobernar en esta tierra. Él te entregó autoridades del huerto del Edén, pero la perdimos, pero en Jesucristo se recuperó. En Jesucristo ahora somos sentados en lugares celestiales y eso es lugar de gobierno, lugar de autoridad, y tú tienes que ejecutarla, tú tienes que aplicarla en tu casa, tú tienes que aplicarla con tu familia, en tu ambiente laboral, donde quiera que se encuentre. Sabes que estás sentado en lugares celestiales. No te bajes de tu condición, de tu posición, no te rebajes, conserva ese lugar y sepa que estando en lugares celestiales, tú estás juntamente con Jesucristo, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombre en esta tierra. Tú estás por encima de todo esto, porque tú estás en los lugares más altos, en el lugar de la presencia de Dios, en el tercer cielo, representado por Jesucristo. Esa es tu posición. Y sales de aquí en el nombre de Jesucristo para seguir aplicando estas acciones de libertad en tu vida, a las que el Señor nos ha guiado en este tiempo. Bendito es el Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy que nos hemos levantado y hoy que nos sentamos en lugares celestiales con Cristo, adoramos al Señor y le damos gracias. Aleluya.